Antes de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Japón era una nación llena de tradición, con una profunda reverencia por su emperador y un fuerte sentido de identidad nacional. Las calles estaban llenas de vida, con personas vistiendo kimonos tradicionales y participando en ceremonias que habían sido parte de su cultura durante siglos. La figura del emperador no solo era un símbolo de unidad, sino también una representación de la continuidad y la estabilidad en tiempos de cambio. Esta nación isleña había experimentado una modernización significativa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, transformándose de una sociedad feudal a una potencia industrial. Las fábricas y los edificios modernos comenzaron a surgir, marcando el inicio de una nueva era. La transición no fue fácil, pero el espíritu de innovación y adaptación de los japoneses permitió que el país avanzara rápidamente. Sin embargo, esta rápida modernización también trajo consigo disparidades sociales y económicas, con una creciente brecha entre la élite adinerada y los pobres rurales. En las zonas rurales, la vida seguía siendo difícil, con muchas familias luchando por sobrevivir mientras las ciudades prosperaban. Esta desigualdad sembró las semillas de la insatisfacción y el descontento social. A pesar del progreso económico, Japón enfrentó desafíos en los años previos a la guerra. Los mercados estaban llenos de actividad y los puertos eran un hervidero de comercio, pero las tensiones internas y externas comenzaban a acumularse. La nación estaba en una encrucijada, tratando de equilibrar el crecimiento económico con las crecientes demandas de su población. Los recursos naturales limitados y una población en crecimiento alimentaron ambiciones expansionistas, ya que la nación buscaba asegurar recursos y establecerse como una potencia dominante en Asia. La extracción de recursos se intensificó, y el ejército comenzó a prepararse para futuras expansiones. La presión para encontrar nuevas fuentes de materias primas se convirtió en una prioridad nacional. Este deseo de expansión, junto con el creciente militarismo y nacionalismo, finalmente puso a Japón en curso de colisión con el resto del mundo. Las paradas militares y los mítines nacionalistas se convirtieron en eventos comunes, y la propaganda de expansión se difundió ampliamente. La nación se preparaba para un futuro incierto, impulsada por un fervor patriótico y una determinación inquebrantable. El gobierno, cada vez más influenciado por los líderes militares, se embarcó en una serie de agresivas campañas militares, primero invadiendo Manchuria en 1931. Esta invasión marcó el comienzo de una era de expansión territorial que cambiaría el curso de la historia de Japón y del mundo, y luego participando en una guerra a gran escala con China en 1937. Las operaciones militares en China fueron masivas y devastadoras, dejando una huella imborrable en ambos países. Estas acciones provocaron la condena internacional y tensaron las relaciones de Japón con las potencias occidentales, particularmente con Estados Unidos. Las reuniones diplomáticas se volvieron tensas, y la prensa occidental criticaba duramente las acciones de Japón, aumentando la presión sobre el gobierno japonés. A pesar del creciente aislamiento, Japón siguió adelante con su agenda expansionista, lo que finalmente condujo a su fatídica decisión de atacar Pearl Harbor en 1941. Este ataque no solo marcó un punto de no retorno para Japón, sino que también cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, involucrando a Estados Unidos de manera decisiva en el conflicto. El ataque a Pearl Harbor, un ataque militar sorpresa a la base naval estadounidense en Hawái, marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, sorprendiendo a la nación y al mundo entero. Este evento no solo sacudió a Estados Unidos, sino que también cambió el curso de la historia. Empujando a Estados Unidos al conflicto y solidificando la alianza de Japón con las potencias del eje, el ataque a Pearl Harbor fue un catalizador que llevó a una guerra total. La declaración de guerra de Estados Unidos contra Japón fue seguida rápidamente por las declaraciones de guerra de Alemania e Italia contra Estados Unidos. En los meses siguientes, Japón logró una serie de rápidas victorias en el sudeste asiático, ocupando vastos territorios y estableciéndose como una fuerza formidable en el Pacífico. Las fuerzas japonesas avanzaron rápidamente, capturando Filipinas, Malasia, Singapur y las Indias Orientales neerlandesas, demostrando su poderío militar. Sin embargo,
Los primeros triunfos de Japón fueron de corta duración. La resistencia aliada comenzó a fortalecerse y las fuerzas estadounidenses, junto con sus aliados, comenzaron a contraatacar, deteniendo el avance japonés y comenzando a recuperar territorio. Estados Unidos, con su vasta capacidad industrial y resolución inquebrantable, gradualmente cambió el rumbo de la guerra. La producción masiva de barcos, aviones y otros equipos militares permitió a las fuerzas aliadas superar a Japón en número y en tecnología. La batalla de Midway en 1942 resultó ser un punto de inflexión decisivo, paralizando el poder naval de Japón y cambiando el equilibrio de poder en el Pacífico. La pérdida de 4 portaaviones japoneses fue un golpe devastador del que Japón nunca se recuperó completamente. A medida que la guerra se prolongaba, Japón enfrentó implacables campañas de bombardeos por parte de las fuerzas estadounidenses dirigidas a las principales ciudades y centros industriales. Los bombardeos estratégicos devastaron la infraestructura japonesa y debilitaron su capacidad para continuar la guerra. La población civil sufrió inmensamente, enfrentando escasez de alimentos, brotes de enfermedades y la constante amenaza de ataques aéreos. Las ciudades japonesas quedaron en ruinas y la vida cotidiana se volvió una lucha constante por la supervivencia. A pesar de las crecientes pérdidas y la disminución de los recursos, los líderes militares de Japón, impulsados por un sentido de orgullo nacional y la creencia en su propia invencibilidad, se negaron a rendirse. La guerra continuó, con Japón luchando desesperadamente para mantener su posición. La guerra finalmente llegó a su devastadora conclusión en agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, desatando niveles de destrucción sin precedentes y cobrando la vida de cientos de miles de civiles. La magnitud de la devastación fue tal que dejó a Japón sin otra opción que considerar la rendición. Ante una devastación inimaginable y la amenaza de nuevos ataques, el emperador Hirohito tomó la trascendental decisión de rendirse, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. La rendición de Japón marcó el fin de un capítulo oscuro en la historia mundial y el comienzo de un largo camino hacia la reconstrucción y la paz. La rendición de Japón en agosto de 1945 marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la nación. Este evento no solo significó el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino también el inicio de un periodo de profunda transformación y reconstrucción para Japón. El otrora orgulloso imperio yacía en ruinas, sus ciudades devastadas por los bombardeos, su economía destrozada y su gente traumatizada por los horrores que habían soportado. Las imágenes de Hiroshima y Nagasaki, en particular, se convirtieron en símbolos de la devastación y el sufrimiento humano. El camino hacia la recuperación sería largo y arduo, pero en medio de las cenizas de la guerra, comenzó a surgir un espíritu de resiliencia y una determinación para reconstruir. Los niños jugaban entre los escombros, mientras los adultos trabajaban incansablemente para limpiar y reconstruir sus hogares. Bajo los términos de la rendición, Japón fue ocupado por las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos durante 7 años. Esta ocupación no solo tenía como objetivo desmilitarizar a Japón, sino también ayudar en su reconstrucción y transformación hacia una sociedad más democrática. El general Douglas MacArthur, el comandante supremo de las potencias aliadas, supervisó un periodo de profunda transformación, implementando amplias reformas destinadas a democratizar la sociedad japonesa, desmantelar su aparato militar y reconstruir su economía. Estas reformas incluyeron la redacción de una nueva constitución, la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género. Las consecuencias inmediatas de la guerra fueron un momento de inmensa dificultad para el pueblo japonés. La escasez de alimentos y suministros esenciales era una realidad diaria, y muchas familias dependían de la ayuda internacional para sobrevivir. Millones quedaron sin hogar, los alimentos y los suministros esenciales eran escasos y la economía estaba en ruinas. Las familias se refugiaban en albergues improvisados, tratando de encontrar un sentido de normalidad en medio del caos. Las cicatrices psicológicas de la guerra eran profundas, ya que la gente lidiaba con la pérdida de seres queridos, la destrucción de sus hogares y ciudades y la incertidumbre del futuro.
La tristeza y el duelo eran sentimientos comunes, mientras la nación intentaba sanar. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentaron, el pueblo japonés mostró una notable resiliencia y una determinación para reconstruir sus vidas y su nación. La comunidad se unió, trabajando codo a codo para limpiar los escombros y comenzar de nuevo. Con el apoyo de las autoridades de ocupación aliadas, se embarcaron en un camino de reconstrucción y reconciliación, sentando las bases para la extraordinaria transformación de Japón en las décadas siguientes. Este esfuerzo conjunto entre japoneses y aliados fue crucial para el renacimiento de la nación. El periodo de la posguerra fue testigo de un notable resurgimiento económico en Japón, a menudo denominado el milagro económico japonés. Bajo la guía de la ocupación aliada y con los incansables esfuerzos del pueblo japonés, la nación experimentó un periodo de rápida industrialización y crecimiento económico. La clave de este éxito fue una combinación de factores, incluyendo la ayuda estadounidense, a través del Plan Marshall, aunque se centró principalmente en Europa, también brindó asistencia crucial a Japón, ayudando a reconstruir la infraestructura y reactivar la economía. El gobierno japonés implementó una serie de políticas económicas efectivas, promoviendo industrias orientadas a la exportación e invirtiendo fuertemente en educación y desarrollo tecnológico. El pueblo japonés, conocido por su disciplina, ética de trabajo y compromiso con la calidad, jugó un papel vital en impulsar la recuperación económica del país. Este auge económico transformó a Japón en una potencia económica mundial, con sus productos, desde automóviles hasta productos electrónicos, convirtiéndose en sinónimo de calidad e innovación en todo el mundo. Esta nueva prosperidad también trajo consigo importantes cambios sociales, lo que llevó a un aumento del nivel de vida, un mayor acceso a la educación y la atención médica, y el surgimiento de una clase media fuerte.